problema de filosofía o por un problema de transmisión de imagen, en nuestra sociedad normalmente la visión del empresario ha sido negativa en general. Si bien algunas encuestas señalan de que viene mejorando esa imagen, lamentablemente en nuestro país existe una característica que hace que la mayoría de la población tenga una visión negativa con respecto al empresario. En ese sentido, hay algunas encuestas. Yo estaba revisando una encuesta que se realizó hace unos años, donde decía de que la mayoría de la población piensa que lo único que le interesa al empresario es el lucro. Y esto es así que de un total de 100, el 73% aceptaba ese criterio. Por otro lado, se veía de que la manifestación que hacen las familias a sus hijos con respecto al futuro, en general no se ubicaba la actividad de empresario como una de las actividades deseadas. Eso surgía en esa encuesta que solamente en el 7% de los hogares nacionales se le daba importancia de que los hijos pudieran alcanzar una actividad empresarial. Evidentemente que esto varía con los distintos percentiles de la sociedad, pero era lo que en general daba esa encuesta. En función de todo eso y además del momento político que se está dando en nuestro país en este momento, propusimos a la Universidad Católica la posibilidad de realizar este evento y solicitarle a 3 de las principales cámaras empresariales del país que nos acompañaran y que dieran su visión sobre la importancia que tiene el empresario en la economía nacional fundamentalmente. Yo les reitero el agradecimiento a todos los que están participando y le cedería la palabra al señor Pereira, presidente de la Cámara del Comercio, a quien agradecemos mucho su presencia aquí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Católica y a EJU la posibilidad de poder estar hoy charlando frente a ustedes. El agradecimiento a ustedes por haber venido y sinceramente sepan disculpar cualquier error que pueda cometer, porque nunca vi tantas caras jóvenes frente a mí. Siempre son gente mayor y así que les pido disculpas si cometo el error de repente pensar que estoy hablando con personas más grandes, que algunas las hay, pero la gran mayoría nos llena de satisfacción poder hablarlos. Se me pidió que hoy hablase un poco sobre qué es y qué hace la Cámara Nacional de Comercio. Y después un poco el pedido del presidente de AEJU que me refiera un poco más al tema de la imagen, como él bien decía, de lo que es el empresariado uruguayo. La Cámara Nacional de Comercios se remonta a muchos años, es muy antigua. Se creó allá por el año 1864, creo, como una necesidad. Recuerden la ciudad de Montevideo, el puerto, de total importancia en aquella época, y en todos los lugares del mundo sucede lo mismo. Todo esto comienza por una asociación entre comerciantes, la necesidad de tener un lugar donde reunirse, intercambiar ideas, discutir, posicionarse,
etc. Eran otros empresarios, eran otras épocas, había mucho inmigrante, había mucho más ética, había mucho más moral, había mucho más valores que quizás de los que podremos contar hoy. Después se le da el nombre de Bolsa de Comercio, Sociedad Anónima. En todos los lugares sucedió lo mismo. Después un apéndice de esa bolsa por necesidad de mover las acciones de las empresas y darle precios de oferta y demanda a las acciones, a los metales preciosos, a la deuda pública, etc., se crean como un apéndice de la Bolsa de Comercio lo que se llama la Bolsa de Valores. Hoy en día están extinguidas las dos. La Bolsa de Valores funciona por un lado, la Bolsa de Comercio funciona, a pesar de que estamos en el mismo edificio, pero funcionan independientemente. El consejo directivo que maneja a la Bolsa de Comercio se llama Cámara Nacional de Comercio y últimamente de Servicios, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Se pueden imaginar que es una cámara que tiene una representatividad muy grande, porque cuando hablamos de comercio y hablamos de servicio, su representación es muy baja. Para que tengan alguna idea, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios lo está representando en lo que es comercio y servicios el 60% del Producto Bruto Interno, el 65% de los puestos laborales de la actividad privada y el 85% de las pymes. Cuando hablamos de empresario, todo el mundo se imagina el empresario bancario, el empresario de la transnacional. No. Para nosotros el empresario es un panadero, es un almacenero, es un kiosquero, es un taxista, es un unibusero. Todo empresario, más allá de 1, 2 o 3 empleados, para la Bolsa de Comercio es un empresario. Así que lo que nosotros abarcamos en esa globalidad es sumamente importante, y recuérdenlo, porque cuando empecemos a hablar de las dificultades que nos enfrentamos, vamos a estarnos dando cuenta de que con esa importancia hoy día no somos escuchados ni consultados. Entonces vamos a ir por ahí explicando un poco de las cuestiones que decía el presidente de ahí. ¿Cuáles son los fines tradicionales de la Bolsa de Comercio? Bueno, nosotros sobre todas las cosas somos liberales. Defendemos absolutamente la libertad. Cuando hablamos de libertad, libertad de comercio, libertad de acción, libertad sindical, libertad gremial, libertad individual, o sea, somos liberales. Y dentro de los marcos jurídicos que hay que moverse para no molestar al de costado, somos respetuosos absolutamente de las leyes y las cosas que se van llevando. Después promocionamos el comercio, promocionamos los servicios, y tenemos una cantidad de actividades, como tenemos centros de estudio donde se estudia, por ejemplo, logística, donde se dan clases de comercio exterior, tenemos centro para ayudar y asesorar a las empresas familiares, tenemos el centro, somos el único centro de conciliación arbitraria de árbitro en Uruguay. Tenemos socios empresas, tenemos socias gremiales, por eso es que se abarca toda esta globalidad.
Recién Álvarez planteaba algo, y yo diría que hay héroes de leyenda con connotaciones épicas, que todos conocemos, sobre todo con vuestra edad, estamos siempre mirando a esos héroes. Y la Cámara Nacional de Comercio sostiene que el trabajo silencioso de cualquier empresario se asimila también a esos héroes anónimos de cual dependen muchas familias y están enfrentados todos los días a problemas y a situaciones. Es un personaje que arriesga y que la sociedad no lo toma en cuenta, o no lo está tomando en cuenta. Pero créanme que con todas las dificultades de ser empresario, recuerden que le abarqué toda la dimensión del empresario, hay veces que es muy difícil sortear la cantidad de problemas que llegan, pero es quien arriesga, es un trabajador, igual que el otro trabajador, da empleo, produce en el país y arriesga. Para que ustedes tomen en cuenta, podrá ser discutido, no ser discutido, si nosotros tomamos todo lo que el Estado significa en la ecuación del emprendedor, del empresario, si tomamos impuestos, IVA, IRAE, IRPF, si tomamos en cuenta que la OCE es del Estado, el TEL es del Estado, Banco de Seguro del Estado, UTE es del Estado, etcétera, etcétera, y hay estudios que dicen que más o menos el promedio de la incidencia del Estado en el empresario es el 60%. O sea que tenemos un socio que tiene un 60%, que provee servicios sin duda, pero que en nuestra ecuación tiene el 60% y no arriesga. El que arriesga es el emprendedor, el empresario. Recuerden a los héroes que permanentemente están peleando contra ese tipo de cosas. Yo me traje algunas cosas anotadas. No piensen que mi conversación es pesimista. Yo soy empresario, me ha ido muy bien en este Uruguay. No tengo forma de agradecerle a Dios todo lo que el Uruguay me dio, pero lógicamente a veces trabajamos 16 horas por día. No trabajamos 8 y pedimos que trabajar 6, que nos paguen por 8. Yo creo que en todo país, cuando uno pone empeño, pone fuerza y pone voluntad, las cosas normalmente salen adelante. Pero hay que cuidarse de las cosas que nos aquejan. En los últimos años como sector hemos enfrentado nuevos escenarios que han implicado un gran desafío a la economía uruguaya. Desde el punto de vista legislativo, por ejemplo, nosotros nos hemos topado con la ley de negociación colectiva. Nosotros la ley de negociación colectiva la impugnamos en la OIT, de donde el Uruguay es miembro, OIT, Organización Internacional del Trabajo, donde el Uruguay es miembro, tiene su representante. La Cámara Nacional de Comercio, junto con la Cámara de Industria, tienen un representante allí en la OIT, y presentamos le presentó la OIT al gobierno, de parte del Comité de Normas de Libertad Sindical, algunas objeciones a la ley. Son 7 objeciones que se las plantearon en el año 2009. Para que ustedes tengan idea, la OIT dice que todo el derecho, lo que nosotros creo que también lo conocemos, todo el derecho de cada individuo, de cada institución, de cada cosa, termina donde empieza el derecho de la otra parte. En consecuencia, por ejemplo, la OIT recomienda de que la huelga sea el último eslabón de una discusión. Primero tiene que haber discusión, tiene que haber buena fe, tiene que haber entendimiento,
tiene que buscarse todas esas posibilidades antes de resolver un conflicto. Y el Estado está para que se apliquen esas normas de regulación internacional. Bueno, sabemos que, por ejemplo, en Uruguay eso no es respetado. Acá pasa algo y huelga. Ni que imaginarse cuando tenemos piquetes, o cuando tenemos ocupaciones, o cuando tenemos huelgas parladas. Eso está prohibido por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces Uruguay, en cuanto a todo este tipo de cosas, está fuera. La Organización Internacional del Trabajo dice que las mesas de negociaciones deben ser bipartitas, entre el trabajador y el empresario. Y el Estado mirando desde arriba, regulando que se apliquen las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Y que solamente se pueden formar mesas tripartitas cuando se fija un salario mínimo. Bueno, eso no existe en el Uruguay. Y esos son problemas que dividen, no aunan, dividen al trabajador y al empresario. Podría seguir hablando 4 horas del tema. Traté de resumir todo lo más posible, pero denle su importancia, no le digo al Estado Nacional, a los empresarios chicos, los empresarios pymes, que son los que todos los días están arriesgando y ni siquiera tienen derecho al crédito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Pereira, realmente muy valioso. Se lo dejo porque algunos otro lo va a... Algunos lo va a precisar. Bueno, vamos a seguir por el orden de antigüedad de las cámaras. Le voy a dar la palabra al ingeniero Lapido, que es directivo de la Asociación Rural del Uruguay. Bueno, buenos días. Yo necesito pararme porque estoy muy nervioso. Entonces tengo que caminar. Pero no es por los 120 que conté que hay acá. No es por 120. Son por 3 que hay acá. Una es una hija mía, otra es una sobrina que está acá, y lo peor que tengo un cuñado acá. Entonces me ha complicado esta charla que me invitó el contador Álvarez a dar, cosa que agradezco al Centro Gallego y a la Facultad de Ciencias. Entonces fue complicado armar esta charla. Lo primero que uno agarra y dice, bueno, voy a ver qué dicen los libros del empresario, qué dicen los libros de la empresa, cosa que ustedes hace años que están estudiando. Voy a preparar un PowerPoint, como hizo Moldes, y después cerré la computadora y dije, ¿qué es un empresario para mí? ¿Qué es una empresa para mí? Y creo que Álvarez, de alguna forma, pretende eso. ¿Qué es lo que yo pienso con 53 años de una empresa, el rol de una empresa, el rol del empresario? Álvarez antes me pidió que dijera que pertenezco a la gremial de los rurales, a la Asociación Rural del Uruguay. Ustedes todos la conocen por Plaza Prado, todas las noches de Plaza Prado. Pero aparte hay animales en los galpones y hay otros temas. Y me puse a analizar, digo, ¿qué es para mí? Entonces yo les cuento brevemente. Yo administro una empresa agropecuaria familiar que tiene ganadería, tiene agricultura, tiene lechería, tiene ovinocultura diversificada, y durante 30 años estuve en eso. A raíz de la lechería que tenía mi empresa, terminé sentándome en la Cámara de Industria. Entré al directorio de Conaprole, las industrias. Uno cuando está en el sector productor, siempre el enemigo es la industria. Como fui invitado a participar del directorio de Conaprole, donde tuve 10 años prácticamente, fui director 5 años, fui vicepresidente de Conaprole 5 años más. En un momento
integré la Cámara de Industria. Al decir de la gente de campo, me senté con el enemigo. Los frigoríficos para el productor de ganado son los enemigos, la industria textil son los enemigos, y me di cuenta que los industriales no son nuestros enemigos. Y en todos estos años, cuando hablaba Pereda de conflictos, vaya si en Conaprole, y ustedes lo han sufrido, hay conflictos. Y aprendí muchas cosas respecto al rol clave del empresario, pero también el rol clave de cada uno de los que integran la economía. Yo me parece que, perdóneme contador, cuando hablamos del empresario factor clave, todos son claves. Y voy a contar una anécdota que me pasaba cuando recorríamos en los conflictos muchas veces que teníamos en Conaprole, recorríamos las plantas y había un conflicto con el sector de generación de frío, de aire comprimido, de agua caliente. Íbamos a hablar con ellos. Un sector de 10, 20, 30 trabajadores. Decían, si nosotros paramos acá, se para toda Conaprole. Somos clave. Y después íbamos a reunión con productores y los productores decían, si nosotros dejamos de mandar leche, se acaba Conaprole. Somos clave. Esto lleva a que todos son claves en una cadena, sea de carne, sea de leche, sea de ovino, sea de lo que sea. Y lo que pasa es que todos muchas veces nos sentimos que somos clave, que somos los imprescindibles de la cadena. O sea, que empezó a generar algo que empezó a entusiasmar y a crear ese sentimiento de pertenencia de los trabajadores empresarios. Y yo me sentía, junto con mi familia, integrado a esa gente. Y después de que las cosas empezaron a andar bien, yo me alegro que a Pereda le ha ido bien, a nosotros también nos fue bien en este bendito país. Pudimos empezar a compartir otras cosas con los trabajadores, con la gente nuestra, y creo que innovamos en ese sentido. Llegamos a traer la gente a Montevideo, a viajar a conocer Montevideo, a conocer el mar, a conocer las termas. Llegamos a traer los hijos de los empleados a donde ahora están los sirios, por ejemplo. Llegamos a traer 20 y pico de gurises de Caraguatá, de Tacuarembó, a donde hoy están, el hogar marista, están los sirios. A ese lugar estuvimos una Semana Santa con los chicos. Entonces dirán que la gente estaba sumamente agradecida y yo decía, esto no me lo agradezcan, esto es parte de lo que nosotros, el empresario, hace gracias a ustedes. Yo hoy estoy acá porque hay gente que me lo permite estar acá, hablando con ustedes, porque en mi tambo, en mi empresa, hay gente capaz de trabajar sin que yo esté ahí. Entonces yo me debo muchísimo a ellos. Y ellos también a mi familia. Y creo que la empresa, tanto la familiar agropecuaria como Conaprole en sí, y también voy a meter una anécdota aquí, mi hija, no la que está acá, que no la voy a mirar para que no sepan cuál es, tengo otra hija que está aplicando para una universidad. Entonces, para aplicar esa universidad, para hacer un bachillerato en el exterior, le preguntan qué ha hecho sobre creatividad y acción social. Y mucho énfasis en todo ese formulario, ¿qué haces tú por el prójimo? ¿Qué haces tú por los demás? Y en un momento dice, ¿qué hace tu familia por los demás? ¿Qué hace tu familia de acción social? Entonces me lo preguntó a mí. Y yo le dije, tengo una empresa. Dice, papá, pero acción social te estoy preguntando. Tengo una empresa. Fui vicepresidente y directivo de una empresa como Conaprole, que derrama $1.000 millones, la empresa privada más grande de este país. ¿Eso no es acción social? Hacer posible que una cooperativa como Conaprole, donde trabajan 2.000 personas directamente, donde hay 2.000 familias que están en sus predios,
que le procesamos toda su producción de leche, la industrializamos, la vendemos. ¿Eso no es hacer acción social? ¿Eso no es una función social? Yo sí creo que lo es. Hacer posible eso. De la misma forma que mi empresa, o la empresa de mi familia agropecuaria, le haya permitido a tanta gente crecer socialmente, pero no solamente en dinero, sino en valores. Mi señora es educadora en el amor, le llaman, da clases, y dentro de educación en el amor habla de educación sexual. Entonces, una primera dice, cuando aparecen de repente los chicos, los padres, las madres, todo el problema es qué va a decir, cómo va a hablar, cómo la va a nombrar o cómo lo va a nombrar, cómo esas palabras que a todos nos ponen nerviosos cuando vamos a hablar. Y la dinámica que hacen dice, bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre. Digan las palabras, a los padres le dicen, ¿no? Digan las palabras, a los chicos de quinto, cuarto, digan las palabras que nos cuesta decir. No la voy a decir porque me pone nervioso, no hay necesidad. Pero en definitiva, logra sacar de la gente esas cosas difíciles. Y yo creo que hablar de rentabilidad, hablar de lucro, hablar de generación de riqueza, no pueden ser malas palabras. Al contrario, si no hay lucro, si no hay generación de riqueza, si no hay generación de valor en las empresas, no hay nada. No es posible nada. A partir de que mi empresa, o nuestra empresa familiar, logró sacar la cabeza, después hay lugar para hacer todo tipo de acciones. Capaz que en estos días, yo pensando en la charla, capaz que en estos días alguno de ustedes vio este programa Enfoco en el Congo, de Sebastián Beltrame. ¿Alguno lo vio? Uno lo vio. Entonces, mientras yo pensaba, es la selva, el Congo, donde van todos nuestros militares ahí, de Naciones Unidas. El Uruguay va a ir cambiando. Gracias a gente como ustedes, seguramente muchos de ustedes padecen los acomodadores de autos de esta zona. Esos individuos que están con un palito. Y yo digo, ojalá hubiera más Conaproles, cientos de empresas para poder sacar a la gente de la calle. Ojalá hubiera cientos de emprendedores, de empresarios con valores, preocupados por la gente que trabaja en ello, para que no haya robos y que no haya un mundo de gente de seguridad como tiene esta universidad, que nos parecen normales. En un mundo desarrollado no hay que tener 20 guardias cuidando la Universidad Católica. Creo que el desafío que tenemos por delante es fundar más empresas, crear más empresas que tengan valores, que transmitan valores a su gente. Y por último, antes que el contador Álvarez me ponga el papelito, es trabajar, como dijo Pereda, 16 horas, pero también dejar espacio para la familia. Lo de Pereda es la forma de llegar, pero llegar solo. Yo tengo muchos casos de compañeros que son exitosos empresarialmente, que son exitosos económicamente y que lamentablemente están solos. Y creo que es muy importante poner el trabajo en su lugar y también tener la familia. La familia es lo que debe acompañar a un buen empresario dentro de lo posible, a veces no es posible, pero creo que estando en la Universidad Católica, uno de los valores del empresario, aparte de la honestidad, el trabajo, es la familia, los afectos, y creo que es muy importante también no pasarse de rosca. A veces hay oportunidades fantásticas, pero tiene un sacrificio
afectivo demasiado grande, y creo que es un equilibrio que también gente joven que está eligiendo con quién seguramente iniciar el camino de su vida, de su familia. Algunos se ríen y dicen, no me voy a casar nunca, pero creo que es importante que el empresario también tenga a su lado una familia para hacer algo realmente completo. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Moldes en representación de la Cámara de Industria del Uruguay. Bueno. A ver, ¿se oye? Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Les pido disculpas de antemano, voy a tener que ir muy rápido, porque si no, no me va a dar tiempo y me van a poner el papelito. Así que si soy telegráfico, discúlpenme, pero bueno, si alguien quiere interrumpir, con gusto contestaré cualquier consulta que haya. Yo voy a dar el otro enfoque acerca del empresario. Voy a dar un enfoque más universal, un enfoque tal vez un poquito más árido, pero más académico, y enfocando el empresario como una figura en el entorno del mundo, no solamente en el entorno de la comarca. Entonces, lo que se nos pidió a nosotros fue desarrollar el tema del empresario en la economía. Empecemos primero para ver qué es la economía en una sociedad. Desde luego, muchas de las cosas que les voy a decir a ustedes les son absolutamente familiares, pero de todas maneras, como estoy aplicando una metodología analítica de tipo de las ciencias sociales, es necesario empezar por el principio para tener las bases lógicas para después seguir. Les doy en cada uno de los slides, o en varios de los slides, referencias bibliográficas a las cuales no voy a aludir, pero que están arriba del todo, debajo del título, que son los autores de las ideas básicas de las cuales salen estos conceptos, que son conceptos generales acerca de cada uno de los subtemas. La economía es el subsistema funcional adaptativo de la sociedad. Es decir, básicamente el concepto es que los seres humanos, para sobrevivir en el mundo, necesitamos adaptarnos como cualquier otro ser animal o vegetal. Es decir, cualquier ser vivo necesita adaptarse al entorno para poder sobrevivir, para poder reproducirse, para poder tener éxito como especie y, por supuesto, dentro de la especie, cada uno de los individuos. Los animales vienen con sus armas y los vegetales vienen con sus armas adaptativas, y son ellas las que usan para sobrevivir. Los humanos no tenemos casi armas adaptativas, la única que nos dio la naturaleza es el cerebro, y en función de eso es que nosotros tenemos que desarrollar nuestras actividades para adaptarnos al mundo, adaptarnos a la naturaleza y sobrevivir y tener éxito. Para eso los seres humanos se organizaron en unidades que son básicamente unidades sociales. Las unidades sociales que están destinadas a la actividad económica se llaman empresas, ¿verdad? Y las empresas producen medios para la adaptación biológica. Piensen ustedes no en el presente, sino en toda la historia del ser humano hasta ahora, para la satisfacción de necesidades, deseos y preferencias, y para la adquisición de autonomía y poder. La producción económica, por supuesto, es el fundamento del poder, porque el poder material es un elemento básico del poder real en el mundo de hoy. El empresario es el que organiza y el que lidera las unidades sociales que van a tener un rol de producción. En esto volvemos a insistir en el concepto de la ecología organizacional. La competencia económica es el ambiente de selección natural de las organizaciones, como la competencia por los medios naturales es el ambiente de selección de las especies y de los individuos. Las empresas compiten, y en esa competencia tienen éxito, sobreviven o se mueren. Eso es la selección que deja a aquellas organizaciones, empresas por ejemplo, más aptas funcionando, y aquellas empresas que son menos aptas las elimina o las somete a un estrés tan grande que tienen que cambiar o morir.
Y los tres pilares de la organización adaptativa, y estos son cosas que es interesante retener, porque en el fondo son los tres pilares de la empresa, son el conocimiento, la eficiencia y la innovación. Ahora vamos específicamente a lo que es el rol del empresario. Y cada una de estas son definiciones que son definiciones duras, ¿verdad? Son definiciones muy ambiciosas, pero que resumen lo que realmente representa el empresario en la sociedad. Lo primero que hace el empresario es identificar y explotar oportunidades de coordinación con valor económico, que coordina a personas y recursos. Lo segundo es procesar información. El empresario sin información no puede guiar a su empresa hacia los objetivos. Sintetiza esa información en combinaciones prácticas y eficientes destinadas a la actividad económica. En condiciones de incertidumbre, que es la condición normal para la producción, y con información incompleta y racionalidad limitada. Para aquellos que están familiarizados con el estudio de la economía, ¿para qué? Nosotros hablábamos del rol del empresario. ¿Para qué es que el empresario desempeña ese rol? Lo desempeña para diseñar y gestionar organizaciones funcionales a la creación y distribución de valor económico. Y esas organizaciones pueden ser tanto orgánicas, o sea, estructuras reales, por ejemplo, estructuras de personas, ¿verdad? Estructuras de maquinarias, una fábrica, o pueden ser funcionales. Hay empresarios que no organizan en realidad elementos reales, sino que organizan simplemente redes, flujos, procesos o sistemas. Por ejemplo, muchos empresarios de la era de la información, en realidad lo que están organizando es redes de comunicación y no ningún elemento material como máquinas o productos físicos. Otra clasificación del tipo de organizaciones que organiza el empresario pueden ser organizaciones nuevas, o sea, el empresario puede crear una organización o puede, y esto es muy importante porque nosotros muchas veces vemos al empresario como el dueño de la empresa. En realidad la mayoría del emprendedurismo no se realiza a través de dueños de empresas, sino que se realiza a través de empleados funcionando dentro de empresas existentes. Y a este tipo de emprendedurismo nosotros le llamamos intraemprendedurismo. Una parte muy importante del éxito del empresario es favorecer el intraemprendedurismo dentro de su empresa. O sea, favorecer que las personas de su empresa sean a su vez emprendedores y realicen exactamente las mismas funciones que realiza el empresario, pero dentro de una organización más grande, ¿verdad? Es decir, gestiona recursos, hace todo lo que el empresario hace, pero dentro de una empresa más grande. A estas personas, a estos intraemprendedores, es que generalmente se le otorgan responsabilidades y son los que crecen dentro de la empresa y se convierten generalmente en directivos de la empresa sin necesidad de tener propiedad sobre ella. ¿Cómo se hacen todas estas cosas? A través de dos cosas básicas: el manejo de la información, y estas son dos cosas absolutamente fundamentales para un empresario. El manejo de la información, que puede ser información general o puede ser información específica, y el uso de autoridad. Y el uso de la autoridad se usa para organizar, coordinar, distribuir responsabilidades y distribuir recompensas. En todas estas dinámicas. El mecanismo básico, por supuesto, de la empresa es el de crear y capturar valor a través de la satisfacción de necesidades, deseos y preferencias. Antiguamente, cuando en los primeros estudios de la empresa se hablaba de necesidades, hoy estamos en un mundo en el que las necesidades no son necesariamente lo que estamos atendiendo los empresarios. Muchas veces atendemos cosas que tienen mucho más que ver con elecciones y con deseos que con necesidades propiamente dichas. Por eso yo digo acá necesidades, deseos y preferencias, a pesar de que en algunos textos de empresas ustedes se van a encontrar con el término clásico de necesidades como término genérico. El empresario coordina roles y coordina procesos organizacionales, y eso es en realidad el valor que el propio empresario agrega a su empresa. Y
la razón por la cual hace esto es para la toma de decisiones y la ejecución, que tienen que ser, para que la empresa funcione, correctas, eficientes y prácticas, y por supuesto en el ambiente de mercado, que es el ambiente natural, es el agua en la que se mueven los peces empresariales, ¿verdad? Como jefe de empresa o como jefe de proyecto o como emprendedor, tiene un proceso central, que es el proceso central de su rol, que es el usar la información del mercado, los conocimientos disponibles y la iniciativa para hacer 4 cosas. Definir los límites de la empresa o de su proyecto. El proyecto en el caso de que estemos tratando de un empresario intraemprendedor, ¿verdad?, que está funcionando dentro de la empresa. Tiene que definir los límites de ese proyecto, ya sea en términos del tipo de productos que va a manejar o el tipo de operaciones que va a coordinar. Tiene que diseñar y guiar la ejecución del modelo de negocios. Tiene que diseñar las estructuras de esa organización, y que son básicamente 3 tipos de estructuras: la estructura de roles, la estructura de responsabilidades y la estructura de autoridad. Y tiene que asegurar la incorporación y la acumulación de conocimiento organizacional. Hay sociedades en el mundo, sobre todo sociedades del primer mundo, que forman parte de culturas que están orientadas al logro. En esas sociedades el empresario básicamente se le atribuyen las 4 propiedades que están a la izquierda: conocimiento, iniciativa, inteligencia social y visión. Y muchos empresarios en esos lugares no se asocian, la gran mayoría, no se asocian a la propiedad de la empresa. En otro tipo de culturas como la nuestra, el empresario se asocia mucho más al capital y la propiedad. Y por lo tanto, cuando la empresa tiene éxito, en los países que digamos definimos como culturas orientadas al logro, los éxitos de esas empresas se atribuyen a las 4 propiedades que especificamos ahí, mientras que en los países como el nuestro muchas veces los éxitos de las empresas se atribuyen a el capital y la propiedad, y por lo tanto el juicio que se hace sobre los empresarios que están detrás de esas cosas es un juicio diferente. En un caso se hacen los juicios atributivos al conocimiento, la inteligencia, la iniciativa, y en el otro caso se hacen juicios que tienen mucho más que ver con la posesión de riqueza. Eso explica eso, digamos, nadie tiene la culpa, no lo tienen la culpa ni las sociedades, ni como sé que esto es una cosa que los empresarios en general consideran al revés de lo que está acá, tomo una frase de Schumpeter, que es un economista que seguramente muchos de ustedes conocen, uno de los economistas fundacionales en la economía moderna. Schumpeter dice que el riesgo no es en ningún caso un elemento de la función del empresario, lo cual no quiere decir que el empresario no arriesgue. Si el empresario es propietario de su empresa, por supuesto que arriesga su capital. Si el empresario no es propietario de su empresa, como sucede por ejemplo en las grandes compañías por acciones, en las cuales el empresario es el jefe de la compañía, pero no necesariamente es propietario, y si lo es, tiene un pequeño porcentaje de la propiedad. Esos empresarios que no son propietarios de las acciones de la empresa, o que son propietarios de una pequeña cantidad, en realidad no están arriesgando su capital. Y eso es lo que quiere decir Schumpeter. El riesgo que gestiona el empresario es el riesgo de los activos que maneja, y los activos que maneja el empresario pueden ser propios o pueden ser ajenos. Si estamos en el trabajo, mejor dediquémonos a otra cosa. Y para terminar, en suma, para hacer una especie de resumen de lo que es el rol del empresario en la economía, el elemento fundamental, básico, es que provea el subsistema económico del vector causal del crecimiento. Por todo lo que explicamos antes, si el empresario no existe, la economía no crece. No hay manera de que la economía crezca sin la función del empresario. Si
pudiéramos repasar todo lo que dijimos atrás, es la explicación de esto. Si no está la función empresarial, de organización, de coordinación, de todas las cosas que dijimos, no hay manera de que la economía agregue valor. A lo sumo, lo que podremos hacer es reproducir el ya existente. Pero si la economía no agrega valor, la economía no puede crecer. El factor fundamental de la empresa, como dijimos en algunos de los slides anteriores, es el valor agregado. Y el valor agregado es el fundamento del crecimiento económico. Si no existiera el valor agregado y si no existieran las organizaciones que lo hacen posible, nosotros estaríamos haciendo más o menos lo mismo que hacían nuestros antepasados hace 30.000 años. Cazando animalitos con alguna lanza y pintando figuritas de bisontes en las cuevas. Para proveer al subsistema económico de ese vector de crecimiento, el empresario, tal como dijimos, identifica las oportunidades, organiza las estructuras y las redes para la producción, señala las metas y las estrategias, guía hacia el crecimiento de la productividad, es responsable de la competitividad y por ende de la adaptación, primero que nada de la adaptación de su empresa, y forma capital material y humano. Estas cosas son básicamente el rol del empresario en la economía. Muchas gracias.